Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones completas, quinta parte. Visiones de los apóstoles, de los mártires y de los santos. 5. Santa Justina y San Cipriano. Nota. El Kirchen Lexington trae la historia de Justina y Cipriano conforme a las visiones de Ana Catalina. La historia es aprovechada por Calderón de la Barca en El Mágico Prodigioso, con algunos arreglos, quedando el fondo histórico conforme al martirologio romano y a San Antonio. Fin de la nota. He visto a Justina desde la infancia, cuando estaba en el patio de la casa de su padre, que era sacerdote de los dioses. Este patio estaba separado del templo solo por una calle. En presencia de su aya, descendió a una cisterna, en la cual se paró sobre una piedra rodeada de agua. A este lugar conducían entradas subterráneas, donde se alojaban diversas especies de serpientes y de otros animales de horrible apariencia que allí eran alimentados. He visto a Justina tomar, sin temor, una serpiente entre sus manos y otros animales más pequeños. Los tomaba por la cola, y mucho se alegraba cuando se alzaban derechos como velas y contorcían la cabeza de un lado a otro. No le hacían daño, y se mostraban familiares y domésticos. Había allí ciertos animales que entre nosotros llamamos cabezas grandes, salamandras, largos como de un pie, que eran empleados en el culto de los ídolos. Oí que Justino oyó predicar en una iglesia cristiana sobre el pecado original y la redención. Se conmovió, se hizo bautizar y convirtió también a la madre. Esta se lo dijo al marido, que estaba muy angustiado por causa de una aparición, y se hizo bautizar juntamente con la madre de Justina. Vivieron luego retirados, con gran piedad. Me llamó la atención especialmente un cuadro. Justina tenía un rostro agraciado, ovalado, y cabellos rubios de mucha belleza, relucientes como el oro. Los llevaba anudados sobre la cabeza, en trenzas mórbidas como seda, que caían en muchos rizos sobre sus espaldas. Vi que estando ella a la mesa con sus padres, comía pequeños panes, y el padre mirando sus cabellos le dijo: Temo, hija mía, que así no te irá bien, sino que, como Absalón, quedarás atada al mundo. Justina se puso muy pensativa al oír estas palabras. No había jamás reparado en ese peligro. Se alejó de allí y no sé qué hizo con sus cabellos, pero gastó enteramente su belleza y deterioró sus cejas. Parecían chamuscados con fuego. Así desfigurada pasó por la ciudad y se presentó a su padre, que apenas la reconoció. Un joven que la amaba quiso raptarla por la fuerza, ya que por otro medio no la podía poseer. Con otros compañeros armados, la esperaba escondido tras los muros por donde pasaba un camino solitario. Después que la tuvo en su poder, ella lo rechazó con ambas manos y le ordenó que no se moviera. Por milagro, el joven no pudo seguirla hasta que la joven estuvo fuera de peligro. He visto luego a este joven pedir ayuda al mago Cipriano, que con mucho orgullo y confiado en su poder, se la prometió. A Cipriano lo he visto muy metido en sus artes mágicas y de encantamiento, aunque era hombre de ánimo noble y magnánimo. Desde la infancia había sido instruido en la magia. Había viajado por países remotos para aprender más y vivía gozando de la gran fama en la ciudad de Antioquía, donde Justina residía con sus padres. Había llegado a tanta audacia en sus artes que públicamente, hasta en la iglesia cristiana, se burlaba de Jesús. Usando de sus artes mágicas obligaba a veces a la gente a salir de la iglesia. He visto cómo evocaba al demonio. Tenía en su casa una especie de bóveda medio sepultada en la tierra, con una abertura en la parte superior para dar entrada a la luz. En torno de las paredes había imágenes nefandas de ídolos bajo forma de serpientes y otros animales. En un ángulo había una estatua vacía por dentro, con las fauces abiertas, del tamaño de un hombre, y estaba sobre el borde de una ara redonda, sobre la cual se veía un brasero.
Cuando Cipriano evocó al diablo, estaba cubierto de un vestido que usaba especialmente en esos casos. Encendió fuego sobre el altar, leyó ciertos nombres en un volumen, subió al ara y pronunció aquellos nombres, vociferando en las fauces del ídolo. Bien pronto el espíritu infernal apareció junto a él en forma humana, más o menos en apariencia de un servidor. Hay siempre algo de tétrico y de inquieto, como el remordimiento de una conciencia, en los lineamientos de estas apariciones. Vi entonces que el maligno tentó a Justina por 2 veces hasta excitarla al mal, bajo la apariencia de un joven. Se le hizo el encontradizo en el peristillo de su casa. Justina se libró del enemigo haciendo la señal de la cruz, y se puso bajo la protección de la misma cruz que hizo en todos los ángulos de su estancia. La vi en la pieza secreta de su casa, de rodillas, orando. Dentro de un nicho de su casa había una cruz y un cándido niño. Este parecía estar como en una custodia. La parte superior estaba libre y tenía el niño las manitas cruzadas. Mientras estaba arrodillada, avanzó hacia ella un joven con malas intenciones. Entonces apareció, saliendo del muro, una señora de gran majestad, y el joven cayó a tierra antes que Justina lo hubiese visto. La aparición desapareció enseguida de la vista. Luego la he visto destruir con un ungüento toda su belleza. He visto también que Cipriano se deslizaba por los muros de la casa echando un líquido contra las paredes. Esto aconteció en un momento en que Justina no estaba en oración, lejos de sospechar ningún peligro. Se sintió fuertemente agitada y comenzó a errar de un punto a otro de su casa. Finalmente se refugió en su pieza, ajustó las cruces que había fijado en los ángulos de la pieza y se puso de rodillas, orando, hasta que el encantador tuvo que ceder y retirarse. Cuando Cipriano hizo la tercera tentativa, el tentador se presentó bajo la forma de una piadosa virgen que comenzó a hablar de la pureza y virginidad con Justina. Al principio gustó a Justina la conversación de la doncella, pero cuando comenzó a razonar de Adán y Eva y del matrimonio, Justina reconoció al tentador y se refugió al lado de la cruz. Cuando Cipriano supo lo que le había acontecido al maligno espíritu, lo vi decidido a hacerse cristiano. Lo he visto con el rostro postrado en tierra, dentro de una iglesia, y se hizo pisotear por otros que entraban como si fuese un demente. Sintió un gran arrepentimiento y quemó todos sus libros de magia. Llegó con el andar de los años a ser obispo y eligió a Justina como diaconisa. Ella habitaba cerca de la iglesia y se ocupaba de confeccionar y bordar ornamentos sagrados. Más tarde los ha visto martirizados a ambos. Cipriano y Justina pendían de una mano de un árbol curvado a la fuerza, y me pareció que habían sido destrozados con agudas púas de hierro.